Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Que sea Él quien nos tomes a cada uno de nosotros para que abra nuestro entendimiento, que podamos, Señor, comprender y retener el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta hora. Nos encomendamos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta mañana lleva por título lo que dice el mismo versículo de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Según las estadísticas, existen en el mundo aproximadamente 2.500 millones de cristianos. Viene siendo prácticamente la tercera parte de la población mundial. 2.500 millones de cristianos. Dentro de esos 2.500 millones de cristianos existen aproximadamente 1.350 millones de cristianos católicos. Existen 300 millones de cristianos ortodoxos rusos y griegos. Y existen unos 850 millones de protestantes de todas las denominaciones protestantes juntas. Es decir, calvinista, luterano, metodista, pentecostales, bautista, etcétera. Todas las denominaciones protestantes juntas son 850 millones en todo el mundo. Y adventistas del séptimo día, hermanos y hermanas, somos aproximadamente 25 millones en el mundo. Y 25 millones de adventistas significa apenas el 1% de todos los cristianos que existen en el mundo. Dijimos que son aproximadamente 2.500 millones de cristianos, pues adventistas somos apenas el 1%, que somos 25 millones. Si a esos 25 millones de adventistas le agregamos 18 millones de judíos en el mundo y otro poco y otro tanto de otros grupos que guardan el sábado como nosotros. Por ejemplo, están los bautistas del séptimo día, que es un grupo minoritario. Están los soldados de la cruz, que también guardan el sábado, y algunas iglesias evangélicas guardan el sábado. Entonces, en total, los que guardamos el sábado y los 10 mandamientos originales de Dios alcanza más o menos 50 millones de cristianos contra 2.500 millones de cristianos. Así que nosotros sabemos que el sistema religioso y político católico observan sus propios 10 mandamientos. Si nosotros hacemos la comparación de esos 10 mandamientos católicos con los mandamientos originales que Dios estableció y que escribió con su propio dedo aquí cuando descendió al monte de Sinaí y le dio esas tablas a Moisés 2 veces, vamos a encontrar que los 10 mandamientos católicos están del original. Hay 2 mandamientos eliminados y 2 modificados. Así que los mandamientos católicos es una mezcla de palabra de Dios con palabra humana. Y esa palabra humana, obviamente, inspirada por el enemigo. Porque el enemigo fue el primero que argumentó contra la ley de Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cristianos? Bueno, los otros cristianos, por ejemplo, los ortodoxos, siguen los pasos de la iglesia romana. Guardan también ellos los 10 mandamientos modificados por el hombre, no los originales que lo encontramos en Éxodo 20, capítulo 20 de Éxodo, del versículo 1 al 17, y también lo encontramos en Deuteronomio,
capítulo 5, versículo del 6 al 21. En los 10 mandamientos de corrida. Pero a lo largo de la Biblia vamos a encontrar porciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porciones de los 10 mandamientos. Pero donde están todos juntos, hay 2 lugares en la Biblia. Éxodo 20 del 1 al 17 y Deuteronomio 5 del 6 al 21. En cuanto a las iglesias protestantes, hermanos y hermanas, en general, incluyendo también a los mormones y a los testigos, respecto a los 10 mandamientos, todos ellos solapadamente, es decir, como no queriendo, pero haciéndolo, guardan también los mandamientos modificados por el hombre, los mandamientos romanos, aunque ellos dicen que no. Ahora, dentro de esos grupos encontramos aquellos que dicen que la ley está clavada en la cruz, por lo tanto ellos siguen un cristianismo sin ley. Hay otros que dicen que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, por lo tanto no hay que guardar ninguna ley. Los únicos que creemos que la ley está vigente por toda la eternidad somos los adventistas del séptimo día. Y por supuesto el pueblo judío original. Ellos también creen que la ley de Dios está vigente por toda la eternidad. Y lo dice la Biblia. No es que lo diga la iglesia. La Biblia dice que la ley de Dios es para toda la eternidad. Y lo vamos a ver a lo largo del tema que estamos presentando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué pasó? ¿Por qué se cambiaron los mandamientos de Dios? Si Dios lo había establecido, si Dios lo había escrito con su propio dedo, se molestó el Señor de salir del cielo y venir aquí y personalmente sobre el monte Sinaí, escribirlo él en 2 tablas de piedra y dárselo a Moisés. Luego Moisés rompe esas tablas de piedra porque el pueblo se había desenfrenado y Dios le dice otra vez a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra y tráemelas, que las voy a escribir yo de nuevo, las mismas palabras que escribí anteriormente en las primeras tablas. Y Dios se toma el trabajo de escribirlo él personalmente con su propio dedo. Y sin embargo, el hombre hace un cambio. ¿Cuándo surgió ese cambio? ¿Por qué se cambiaron los 10 mandamientos? Bueno, si nosotros consultamos a la palabra de Dios, a la Biblia nos dice qué fue lo que pasó. Si vamos a la profecía bíblica anunciada por el profeta Daniel, y fíjese que Daniel vivió 600 años antes de Cristo, ahí Daniel está anunciando un poder que iba a atentar fuertemente contra la ley de Dios. Y ese poder está identificado en Daniel como el cuerno pequeño. Vamos a leer un versículo de Daniel 7:25. Allí dice que un poder se iba a levantar e iba a hablar palabras contra el Altísimo. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, dice. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Así que Daniel, 600 años antes de Cristo, ya estaba advirtiendo que iba a venir un poder que iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Sucedió, hermanos y hermanas? ¿Sucedió? Entonces, ¿quiere decir que la profecía de Daniel es cierta y verdadera? Claro que sí, porque Dios le reveló eso a Daniel. Y hoy estamos viviendo con 2 leyes. Un grupo de cristianos con una ley cambiada por el hombre y el otro grupo pequeñito, el 1%, guardando los mandamientos originales de Dios. Y yo digo, alabado y glorificado sea el nombre de Dios, porque hay pueblo de Dios aquí en la tierra que sigue la palabra de Dios.
Es muy importante que nosotros demos el verdadero testimonio que Dios quiere que demos. Así que ese cuerno pequeño iba a ir contra el Altísimo, iba a blasfemar, se iba a poner en lugar de Dios y también iba a atacar a los santos, al pueblo genuino de Dios lo iba a atacar. Y dice allí que los iba a quebrantar. Si nosotros vamos a Daniel 8:12, dice que ese poder blasfemo echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Ahí Daniel 8:12 lo dice. Echó por tierra la verdad de Dios, la pisoteó, hizo cuanto quiso y prosperó. Imagínense. ¿Cómo pudo ese poder dirigido por humanos lograr eso? ¿Quién está detrás de esos humanos para que estos humanos hagan eso? ¿Quién dicen ustedes que está? Obviamente que está el enemigo de Dios, el archienemigo de Dios. Los apóstoles, y ya ahora nos trasladamos, porque estamos hablando que estos versículos fueron escritos por Daniel 600 años antes de Cristo, aproximadamente. Pero ya llegado Cristo, muerto Cristo y resucitado y ascendido a los cielos, los discípulos comienzan a levantar la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, y mire lo que dice allí Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y ahí se está refiriendo a Cristo, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremenda blasfemia, hermano. Que un ser humano se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces viene y cambia la ley. Sin ningún problema. Sin ningún remordimiento. Impunemente. Decide y cambia la ley. Ahora, ¿cuándo se cambió esa ley? ¿Cuándo? Fíjese que venimos en la historia. Empezamos 600 años antes de Cristo, llegamos más o menos en el primer siglo, porque Pablo, que escribió esto, comenzó a predicar el evangelio después que murió Cristo. Cristo murió en el año 31 y ya a partir de ahí en adelante comenzaron sus discípulos a trabajar, a escribir. Y en algún momento dado, entre el 31 y el año 100, estaba en pleno desarrollo lo que nosotros reconocemos como la iglesia primitiva. Y allí fue que Pablo escribió estos dos versículos. Entonces, ahora vamos a adelantarnos un poquito más a la historia y vamos a hablar del libro en Apocalipsis. Que los cambios de la ley se produjeron durante el periodo de tiempo que corresponde a la apertura del tercer sello de Apocalipsis, simbolizado por el caballo negro. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. En ese periodo de tiempo es cuando se hace el cambio de la ley de Dios. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Esa es la apertura del sexto sello. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y el versículo 6 sigue hablando del caballo negro y una voz en medio del cuarto ser viviente que decía 2 libras de trigo para un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, yo no voy a explicar esto porque esto es
Apocalipsis y nos vamos a salir de tema, pero por encima le digo que lo que está diciendo simbólicamente el profeta allí es que el trigo y la cebada era con lo que se fabricaba el pan. ¿Y el pan qué representa, hermano? La palabra de Dios. Y entonces allí está diciendo que la palabra de Dios estaba carísima, era difícil encontrar palabra de Dios en ese momento, porque estos seres humanos corruptos, cristianos, se unieron con los políticos del Imperio Romano y crearon un sistema religioso político. ¿En qué año fue esto? Del 313 después de Cristo, del año 313 después de Cristo, hasta el año 538 después de Cristo. Se hizo una amalgama, la religión cristiana corrupta, los líderes cristianos de aquel momento ansiosos de tener poder, se mezclaron con el gobierno, el Imperio Romano, con Constantino el Grande. Hicieron una amalgama. Y allí Constantino le exigió, si ustedes van a ser la religión principal del imperio, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Y ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. Y allí se cambió la observancia del Shabbat, del verdadero día del Señor, por la observancia del domingo. Decreto de Constantino el Grande, año 321. Vaya y consúltelo en la historia y va a corroborar lo que yo estoy diciendo aquí. Decreto de Constantino el Grande, año 321 después de Cristo. Se cambia el sábado de adoración creado por Dios, establecido por Dios, puesto como el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Se cambia y se pone al domingo, el primer día de la semana, como el venerable día del sol, porque en el Imperio Romano adoraban al sol. Y entonces el emperador quería que sus súbditos siguieran adorando al sol, pero con un maquillaje de cristianos. Eso es lo que ellos establecieron. Pero no solamente se cambió, hermanos, el Shabbat por el domingo. Se metieron otras doctrinas falsas. Por ejemplo, vamos a poner un par de doctrinas falsas. La doctrina del purgatorio. ¿Qué es esa doctrina del purgatorio? ¿Qué significa eso del purgatorio? Bueno, miren, le voy a explicar así a grosso modo. La creencia griega que se introdujo dentro del cristianismo decía, el que era malo, para el infierno. El que era bueno, al cielo. Y el que era medio malo o medio bueno, iba para el purgatorio, un lugar intermedio. Y entonces, luego, a fuerza de misas y misas y misas por el difunto, a ver si lo sacábamos del purgatorio y lo mandábamos para el cielo. Eso es un atentado, pero terrible contra Cristo. Como que Cristo murió en vano. Y esa es la sutileza de la serpiente, que al mezclar la verdad con la mentira parece todo consagrado, todo hermoso, todo lindo, pero por debajo hay una doctrina que atenta radicalmente contra Cristo. Porque ellos creen, Cristo sí murió, pero no murió por ti. Ahora, como no murió por ti, ahora te toca a ti arreglártelas para poder ir al cielo. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo murió por ti y que gracias a su sangre poderosa que te limpia de todo pecado, tú puedes alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Pero ellas lo cambiaron. Cristo murió, sí, pero no murió por ti. Y como no murió por ti, no vas al cielo. Y para ir al cielo, ¿qué hay que hacer? Tienes que ir a la iglesia y pedirle que hagan misas y misas por ese difunto, a ver si pasa del purgatorio al cielo. Tremenda falsa doctrina. Otra falsa doctrina es que la palabra de Dios lo dice.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Ah, pero ellos me pusieron, no solo Cristo es mediador. Están los santos, que hay santos, miles de santos. Está la mamá de Jesús también. Está la misma iglesia como intercesora. Está el sacerdote como intercesor. Así que Cristo quedó a un lado. Pero la palabra de Dios no falla, hermano. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. Cristo es el único camino para llegar al cielo. Y la muerte expiatoria de Cristo es lo que nos permite a cada uno de nosotros, pecadores inmerecedores, de alcanzar el perdón, de alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo fue suficiente para salvar al pecador. ¿Qué pasó después en la historia? Entonces, estos cristianos engañados por esos usurpadores de la verdad que mezclaron verdad con mentira, siguiendo los pasos del enemigo, esta gente no logró ver que quien se fue apartando de Dios no fue Dios, fue la iglesia. La iglesia mal dirigida por estos malos dirigentes. Los feligreses no vieron eso, pero Dios en su infinito amor, hermanos y hermanas. En torno al año 1844 comienza el movimiento adventista. Y de ese movimiento adventista surge nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Con qué propósito Dios la levanta? La levanta para restaurar todas aquellas mandamientos y doctrinas que habían sido pisoteadas por siglos. Levanta la iglesia adventista para que levante los mandamientos bien en alto. Y sobre todo el cuarto mandamiento. Porque el enemigo está ensañado en hacer desaparecer el cuarto mandamiento. ¿Y por qué el cuarto mandamiento más que los demás? Porque en el cuarto mandamiento allí aparece Dios como el creador, como el legislador, como el autor de la ley. Y si nosotros borramos el cuarto mandamiento, aparece una ley allí que cualquiera la puede cambiar porque no tiene autor. Es como alguien que escribe un poema y dice anónimo, no pone autor. Entonces alguien encuentra ese poema anónimo y dice, qué lindo este poema. Nadie lo escribe, no tiene autor, pues yo me lo hago ahora mío. Y lo presento al mundo como que yo lo escribí. Porque no tiene autor. Pero si aparece allí un autor, la gente va a decir, tú me estás hablando del poema de fulano, de tal autor que escribió ese poema. Lo mismo pasó con la ley de Dios. Si nosotros quitamos el cuarto mandamiento, aparece allí unos mandamientos. ¿Y quién escribió estos mandamientos? Pero como está el cuarto mandamiento, esta ley la escribió Dios, es palabra de Dios. Dios se tomó el trabajo de bajar aquí al monte Sinaí en persona. Por lo tanto, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Pero si el enemigo se ha ensañado con el cuarto, porque así quitando el cuarto mandamiento, el mismo enemigo inspira a sus súbditos aquí en la tierra para que le hagan cambios a la ley, y fue lo que hizo. Entonces ahora tenemos cristianos que guardan una ley, un tipo de ley, y otros cristianos que guardamos la ley verdadera. Y hay otro tipo de cristianos que no tienen ley, porque la ley está clavada en la cruz, o la ley, estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Así que, hermanos,
nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios si queremos ser genuinos hijos de Dios, si queremos ser verdaderos y genuinos cristianos que aman a Dios. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Hoy podemos saber, o nosotros hoy podemos estudiar, podemos analizar las profecías. Por ejemplo, la profecía de Apocalipsis 13, no vamos a analizar eso ahora, la profecía que se encuentra en Apocalipsis 14 del versículo 6 al 12, las cuales nos indican el último llamado que Dios hace a los habitantes de la tierra. Como dice allí el versículo 6, el evangelio eterno predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Este mensaje es para todo el mundo. No es para un grupo, no es para la iglesia nuestra nada más, no, es para todo el mundo el mensaje, un mensaje de amonestación y un mensaje donde dice que el verdadero día del Señor es el Shabbat, es el sábado, el séptimo día de la semana, creado por Dios en la creación, creado en el momento cuando todo era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Y en el capítulo 2 de Génesis, desde el versículo 1 al 3, allí Dios establece el día santo del Señor. Un día que Él reposó, por lo tanto le llamó el día de reposo al séptimo día. Pero aparte de reposar en ese día, Él lo bendijo. No bendijo a ningún otro día. El único día que bendijo fue al sábado. Y algo que lo hace todavía más exclusivo es que lo único santo que hace en la creación es al séptimo día. Él no hace santo al hombre y a la mujer, no hace santo a los animales, no hace santo a los peces ni a las aves. Lo único que santifica, que lo hace sagrado, que lo hace santo, es el séptimo día de la semana, el sábado. Este día que estamos nosotros aquí, adorando y glorificando el nombre de Dios. Y cuando nosotros venimos a adorar al Señor en el día santo del Señor, somos santificados y bendecidos por el Señor. Tremendo privilegio que se pierden muchos cristianos por seguir mandamientos equivocados, mandamientos modificados por el hombre. Dios tiene todo controlado. Dios tiene el control de todo. Y Él sabe que en el último tiempo va a venir una confrontación. Y Dios lo va a permitir. ¿Qué confrontación va a hacer el Señor? Va a confrontar entre los cristianos, los que guardan el sábado contra los que guardan el domingo. Y el cristiano va a tomar la decisión qué día va a guardar. Les voy a leer la cita de Ellen Goldwhite, Conflicto de los siglos, página 663. Escuche bien lo que dice esta autora cristiana, porque es exactamente lo que va a suceder muy pronto. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven a Dios. Se va a separar. Va a haber un grupo que le sirve a Dios y otro grupo que no le sirve a Dios. ¿Y cómo se va a definir eso? Por el sábado. Entonces, fíjese lo que dice a continuación. Mientras que una clase de persona, al aceptar el signo de sumisión de los poderes del mundo, ¿y cuál es el signo de sumisión de los poderes del mundo? Observar y adorar a Dios en domingo. Porque el cambio de la ley lo hicieron hombres. No lo hizo Dios. Entonces, los que guardan y quieren adorar supuestamente a Dios en domingo, se va a separar un grupo. Y luego dice que ese grupo que va a observar el día falso de Dios, que es el domingo, va a recibir en su frente la marca de la bestia.
Pero el otro grupo, en obediencia a la autoridad divina, en obediencia a Dios. ¿Y cómo estas personas van a obedecer a Dios? Observando qué día. Observando el día del Señor, el sábado, el que Dios estableció en la creación y que lo puso como el cuarto mandamiento. Ellos van a recibir el sello del Dios vivo en su frente. Entonces, cuando venga el Señor en majestad y gloria, ¿a quién se va a llevar? ¿A los que tienen la marca de la bestia o a los que tienen el sello del Dios vivo? A los que tienen el sello del Dios vivo en su frente. A eso viene a buscar el Señor en el último tiempo. Así que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, hay dos detalles que quiero hablar y enfatizar en esta hora para que se entienda bien qué pasa cuando una persona guarda la ley de Dios y guarda el cuarto mandamiento y los que no guardan el cuarto mandamiento. Mire, el sábado, que es el séptimo día de la semana, fue establecido por Dios. No fue establecido por el hombre. Y fue establecido, como le dije recién, antes de que cayera este mundo en pecado. Cuando todo era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. En ese tiempo fue que Dios creó el sábado aquí para el hombre. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, la ley de Dios, creada por Dios, que es buena y perfecta, creado en un mundo perfecto, le pregunto, si hay algo que está perfecto, creado por Dios, ¿necesita que venga el hombre después, un ser creado por Dios, a cambiarla? Si es algo que ya está hecho perfecto, algo que está perfecto, ¿necesita ser cambiado? No, hermano. Pero esta persona, estos seres humanos, cambiaron la ley. Ahora, si la ley fue creada por Dios, ¿quién es el único que tiene autoridad para hacerle cambio a la ley? Dios. Si lo hizo el hombre, ¿qué está haciendo el hombre? Usurpando el poder de Dios, usurpando la soberanía de Dios. ¿Se da cuenta? Se está poniendo a la altura de Dios. ¿Y quién fue el primero que se puso a la altura de Dios? Entonces, estos cristianos, ¿a quién están siguiendo? ¿Al Dios verdadero o están siguiendo a otro Dios? ¿Qué dicen ustedes? Piénselo, no me conteste. Pero si estos cristianos que dicen, creo en Dios, y están guardando unos mandamientos que no son de Dios, obviamente que están siguiendo al Dios que cambió los mandamientos, no al Dios verdadero que estableció esa ley para toda la eternidad. Si la ley fue creada entonces perfecta, dicha ley no necesita cambio. Por lo tanto, no existe ninguna forma legal que autorice al hombre a realizar cambios a la ley de Dios debido a que el hombre no posee ninguna clase de dominio sobre la ley. No posee autorización para hacer cambio. No tiene ni voto, ni opinión, ni siquiera tiene conocimiento divino para cambiar la ley que es divina, que es de Dios. Pero el hombre se atrevió a ponerse a la altura de Dios y cambiar la ley de Dios. Tremendo es eso. Tremenda blasfemia, hermano. ¿Cómo el hombre se atrevió? Porque hubo primero un enemigo que se atrevió a hacer eso y entonces los que siguen a ese enemigo tienen el mismo atrevimiento. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, hermanos. La santa ley de Dios, la ley moral de los 10 mandamientos, refleja el carácter de Dios.
¿Qué significa eso? Porque siempre lo hemos escuchado. ¿Qué significa que la ley de Dios refleja el carácter de Dios? ¿Qué significa eso? Eso es muy sencillo. Eso está diciendo, según como es Dios, así también es la ley. Así de sencillo. Dios es de esta manera, la ley entonces también es de esta misma manera que Dios. Y lo vamos a demostrar. Mire. Ustedes conocen ese versículo allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, donde dice que Dios es amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Pero si vamos a leer Romanos 13, capítulo 10, vamos a ver que el cumplir la ley en nosotros es amar. El cumplimiento de la ley es el amor, dice Pablo, Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Usted quiere cumplir la ley de Dios? Ame, hermano. Ame siempre, ame al prójimo y ame a Dios. Y ame y no mire a quién ama, porque Dios nos manda a amar al prójimo, como a nosotros mismos. Así que ahí tenemos una igualdad. Dios es amor y guardar la ley de Dios es amar. Ustedes conocen también que Isaías 6, versículo del 1 al 3, dice que Dios es santo. Jeremías 23, versículos 6 y 33, 16 de Jeremías, dice que Dios es justo. El Salmo 107, 1 dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Fíjese que yo dije 3 atributos de Dios: santo, justo y bueno. Pero capítulo 7, versículo 12, mire lo que dice acerca de la ley. Romanos 7, capítulo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Dije que Dios es santo? Sí. Isaías 6 y del 1 al 3 dice que Dios es santo. Y el mandamiento compone a la ley. El mandamiento es santo. También el mandamiento es justo. ¿Y Dios es justo? Sí. Yo les dije que en Jeremías 23, 6 y Jeremías 33, 16 dice que Dios es justo. Y luego que el mandamiento es bueno. Yo les dije que en Salmo 101 Dios es bueno. ¿Se dan cuenta que los atributos de Dios son los atributos de la ley? Vamos a ver 3 más. Dios es verdad. Cristo es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Pero la ley de Dios es verdad también. Y eso lo vemos en el Salmo 119, 142. Dios el Padre es verdad, Cristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es verdad, y los 3 son Dios, Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí también la ley es verdad, lo dice Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El atributo de Dios y el atributo de la ley. Vamos a otro atributo. Dios es eterno. Deuteronomio 33, 27 e Isaías 40, 28 nos dice que Dios es eterno. Pero en el Salmo 119, 44 nos dice que la ley de Dios es eterna. Vamos a leer Salmo 119, 44. La ley de Dios es eterna. Salmo 119, versículo 44. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Justicia eterna son tus testimonios. Esta versión dice testimonio, pero el testimonio es la ley de Dios. Es lo mismo. O sea, está diciendo que el testimonio es eterno. Bueno, ahí está el 119:44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. La ley de Dios es eterna.
Y vamos al último atributo. ¿Dios es perfecto, hermano? Claro que sí, lo dice Mateo 5, versículo 48, que Dios es perfecto. Sé perfecto como vuestro Padre Celestial, que es perfecto. Eso dice Mateo 5, 48. ¿Ve? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el Salmos 19, 7 y Santiago 1, 25, vamos a leer los dos versículos. Primero, Salmo 19, 7, dice que la ley de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Allí está diciendo que la ley de Dios es perfecta. Y Santiago 1:25 nos dice que la ley de Dios es perfecta. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta o en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, es decir, bendecido, dichoso, feliz en lo que hace. Se dan cuenta que les queda bien claro ahora que el carácter de Dios está reflejado en la ley de Dios. Así como es Dios, así es la ley. Dijimos que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es verdad, que Dios es eterno, que Dios es perfecto. Resulta que para guardar la ley y cumplir la ley de Dios hay que amar. Y luego vimos que el mandamiento es justo, es santo, es bueno, la ley es también verdad, la ley es eterna y la ley es perfecta. Y sabe otra cosa, hermano, Dios nunca cambia. Dios no tiene un carácter maleable, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. No, hermano. Santiago 1:17 dice claramente que el Padre de las luces, que es Dios, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17, ahí lo dice. El Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a ver otro versículo que es en Hebreo 13, capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay variación. Por lo tanto, la ley que Dios estableció en un principio, esa ley va a permanecer para siempre, sin cambio. El mismo Jesús dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay una grave consecuencia, hermanos, para aquellos líderes religiosos que se atrevieron a cambiar la ley de Dios y para aquellos hombres y mujeres que aún no continúan persistiendo de mantener esos cambios como si fueran cambios verdaderos, como si fueran cambios que vienen de Dios. Esta gente está incurriendo en una tremenda blasfemia contra Dios, pretender tener un poder y una autoridad igual a la de Dios que le permite impunemente hacerle cambios a la ley. Así que, ¿quién fue el primero en argumentar contra la ley, hermanos? ¿Quién fue el primero? El enemigo. Y todos los que aceptan las artimañas del enemigo como verdaderas, como provenientes de Dios, no están siguiendo al Dios verdadero, hermano. Están siguiendo a esa entidad. Otra consecuencia que se obtiene de cambiar la ley de Dios es cambiar el carácter de Dios. Porque si Dios está reflejado en su ley y la ley refleja a Dios, al cambiar la ley hace un reflejo diferente a otro Dios que es diferente. Un Dios hecho a la medida del hombre. Un Dios hecho, digamos, a la imagen del hombre.
que acepta los caprichos y el gusto y la conveniencia del hombre. Esto significa fabricarse un Dios falso. Porque al cambiar los mandamientos, entonces estamos adorando a un Dios falso, no al verdadero. Hay gente que cree que adora con esos mandamientos falsos, que adora al verdadero. No, con esos mandamientos falsos está adorando a un Dios falso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, lo dice claramente. Miren. El que dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, es decir, yo conozco a Dios, yo conozco al verdadero Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios nos dice, si me amáis, guardad los mandamientos, pero nadie puede demostrar verdadero y genuino amor a Dios siguiendo los mandamientos cambiados por el hombre que no se corresponden con la sana doctrina de la Biblia ni con los 10 mandamientos originales verdaderos que encontramos en Éxodo 20 del 1 al 17 y en Deuteronomio 5 del 6 al 21. Nadie puede demostrar amor a Dios, un amor genuino. Nadie puede demostrar un amor genuino al Señor haciendo un cristianismo sin ley, porque la ley está clavada en la cruz, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Es decir, teniendo un cristianismo sin ley, no puede la persona estar demostrándole un genuino amor a Dios, porque Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No se le puede demostrar verdadero y genuino amor a Dios haciendo acepción de personas. ¿Y qué es hacer acepción de personas? Es decir, se hace acepción de personas cuando se favorecen a ciertas personas, pero hay otros grupitos de personas que son señaladas, que son rechazadas, que son despreciadas. Cuando nosotros hacemos eso con las personas, que tenemos dos listas, tenemos una lista de amigos y de queridos y de hermanos en Cristo, pero tenemos una lista negra aquí, donde hay personas que ni la despreciamos, ni le hablamos, y que les pase lo que les pase. Cuando nosotros tenemos una lista negra así, hacemos acepción de personas. Y no le podemos estar demostrando genuino y verdadero amor a Dios cuando a nosotros hacemos acepción de personas. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 9. Porque Santiago habla justamente de esto y nos dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Transgredimos la ley de Dios si hacemos si hacemos acepción de persona. ¿Por qué? Porque la ley de Dios se guarda con amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando hacemos acepción de persona, dejamos de amar. Amamos a un grupito. Pero a este lo despreciamos. Entonces estamos quebrantando la ley de Dios porque Dios dice que amemos incluso a los enemigos. Aquellos que nos maldicen, aquellos que nos rechazan, aquellos que nos dan un portazo y nos cierran la puerta en la nariz, a esos también hay que amarlos. Claro, de una manera diferente. Pero lo que Dios quiere es que no guardemos en nosotros rencores, raíces amargas, deseos de venganza y deseos de hacerle algo, un daño a esa persona que nos rechazó. No, Dios quiere que nos liberemos de todo eso. No le podemos nosotros rendir y demostrar genuino amor a Dios cuando el cristiano se deja usar por el enemigo y se transforma en una piedra de tropiezo en la vida de su prójimo. Y esto es para todo cristiano, hermano. No es para los de afuera, es para nosotros también. Si nosotros nos dejamos usar por el enemigo y somos piedra de tropiezo para nuestro prójimo, no le podemos estar rindiendo verdadero y genuino amor a Dios.
Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se da cuenta que siempre se redunda en guardar los mandamientos de Dios? Porque guardando los mandamientos de Dios también amamos al prójimo y amamos a Dios. No podemos demostrar verdadero y genuino amor a Dios cuando alguien ante la iglesia se quiere tomar para sí los méritos y los honores que solo pertenecen a Cristo nuestro Señor y al Espíritu Santo. Uno es un instrumento en las manos del Señor, nada más. Pero quien se debe llevar los méritos por la conversión de las personas, no soy yo, no eres tú, ni nadie. Es el Espíritu Santo, es Cristo, su sangre preciosa que limpia de todo pecado. Pero cuando alguien se quiere llevar esos méritos para sí, no puede amar a Dios y darle un verdadero y genuino amor. No se le puede dar genuino amor a Dios y verdadero amor a Dios cuando el que va al templo a adorar viene con doctrinas e ideas y argumentos que dividen a la iglesia. Y a la iglesia están entrando malas doctrinas erróneas, equivocadas. Y muchos hermanos vienen con esas doctrinas como si fueran verdaderas. Yo ya lo dije aquí, pero lo voy a decir para ilustrar este punto. Yo prediqué en una iglesia en Florida, un día que me fui para allá. Y después que terminé de predicar, yo prediqué y enfaticé que Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando estaba saludando a los hermanos, vino uno y me dice, usted se equivocó, pastor, porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad, sino que o viene del Padre o viene del Hijo, pero no es la tercera persona de la Trinidad. Y yo digo, mira, yo estoy siguiendo la Biblia. ¿Qué es lo que estás siguiendo tú? Porque la Biblia es clara y dice que Dios se manifiesta en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué Biblia estás siguiendo tú? No me contestó y se fue. Entonces, ese tipo de doctrina divide a la iglesia, porque este hermano va y le dice a otro, y ese otro que no está muy dotado de las escrituras, no conoce su fe es tierna, se lo lleva, y se lo lleva por el camino del error. Entonces, no se le puede estar brindando amor genuino a Dios cuando se traen falsas doctrinas, falsos argumentos que divida a la iglesia. Y no se puede demostrar amor verdadero a Dios, amor genuino, cuando el que va a adorar a Dios viene con falso espíritu de humildad. Parece ser humilde, pero por dentro es como un lobo rapaz vestido de cordero. Entonces, así no se le puede rendir verdadero amor a Dios. Todo tiene que ser para Dios transparente, genuino. Y la lista sigue, hermano, pero la vamos a dejar por ahí, porque si no estaríamos aquí un tiempo más. Y ustedes quieren que yo termine. Así que el Señor nos dice claramente, ¿qué cosa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor los encontramos en su palabra. No dice una persona encumbrada. No, los mandamientos de Dios los encontramos en la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, que cuando venga Cristo en aquel tiempo, dice el Señor, que no todos los que me digan ahora en vida, Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos. Los que van a entrar en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dice Mateo 7, versículo 21. Y el 22 dice, en aquellos días me van a decir, estuvimos predicando en tu nombre, Señor, estuvimos echando fuera demonios
Vamos a poner el 22 y después el 23 para terminar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y miren la respuesta del Señor. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor hace eso con los cristianos? Porque esos cristianos, hermanos, pisotearon la ley de Dios siguiendo mandamientos de hombre, cambiados por el enemigo, y no los mandamientos de Dios que están en la palabra de Dios. Siempre y cuando nosotros seamos guiados por la palabra de Dios, no vamos a caer en el error ni en la mentira. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Es mi deseo y mi oración. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a terminar entonando las estrofas del himno 543. No te olvides nunca del día del Señor.